Con gozo y alegría presentamos a esta hora Momentos de Reflexión, a cargo del pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos a Momentos de Reflexión. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión sobre nuestros proverbios. Estamos en el capítulo 11. El versículo 2 dice: cuando llega la soberbia llega también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. El otro pecado que se acerca es el orgullo. Ya en su primer año del curso en la escuela se le advierte inmediatamente al joven sobre el orgullo. El proverbio contrasta el orgullo y la humildad. Con el orgullo siempre llega la vergüenza y la deshonra. En toda la Biblia y especialmente en el libro de los proverbios se habla mucho sobre el orgullo. Ahora en el versículo 13 nos dice: la integridad guía a los rectos, pero a los pecadores los destruye su propia perversidad. Esto simplemente quiere decir que si una persona quiere andar en la verdad, y este es el deseo de su corazón, puede confiar en que el Espíritu de Dios lo ayudará dándole guía y dirección que necesita. El contraste aquí está en la frase: pero a los pecadores o a los falsos los destruye su propia perversidad o hipocresía. En cierta ocasión un joven fue a hablar con su pastor preguntándole: ¿cómo puede uno saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puede uno saber el camino que debe seguir? El pastor le dijo que él había tenido el mismo problema. En su caso había visto que las opciones se fueron reduciendo a un solo camino, y entonces su lección fue más simple. El camino se abrió, fue el que él podía seguir, y si una puerta está cerrada, la cosa está clara. Si no tenía dinero para ir a cierta escuela, simplemente no iría. Pero parecía que el Señor siempre abría solo una puerta para permitirle pasar por ella. Y esto le sucedió una y otra vez, y él siempre interpretó esa situación como una puerta abierta por el Señor. El pastor concluyó su consejo diciéndole al joven que si él hablaba en serio con Dios, Dios le abriría una puerta. Ahora en el versículo 4 vemos: de nada servirán las riquezas en el día de la ira, pero la justicia librará de la muerte. ¿No le recuerda esto, estimado amigo, la enseñanza que presentó el Señor Jesucristo acerca del hombre rico y el mendigo llamado Lázaro? Ambos murieron, y las riquezas de ese hombre rico no le sirvieron para nada en el día del juicio. Sin embargo, la justicia libró al mendigo y lo llevó directamente al reino de Dios. Aquellos que en el día de hoy confían en las riquezas, por cierto que tienen sus prioridades, pero las tienen al revés. No hay nada malo con las riquezas, amigos. Pero necesitamos reconocer que tienen sus limitaciones. El dinero puede comprar casi todo lo que se encuentra en este mundo, pero no puede comprar nada en el mundo venidero. Ahora en el versículo 5 hasta el 8, dice este capítulo, Proverbios 11, podemos leer lo siguiente: la justicia del perfecto endereza su camino, pero el malvado caerá por su propia impiedad. La justicia libra a los rectos, pero los pecadores son atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre malvado, perece su esperanza. La expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, pero en su lugar lo ocupa el malvado. La frase "cuando muere el hombre malvado, perece su esperanza" nos recuerda a Amán, aquel siniestro personaje del libro de Esther. En esa misma historia, Mardoqueo era el hombre justo librado de la tribulación. Y luego en el versículo 9 de este capítulo de Proverbios 11 leemos: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, pero los justos se libran con la sabiduría. Aquí tenemos a un hipócrita. La palabra hipócrita es una palabra muy interesante que proviene de dos palabras griegas que significan replicar, contestar. La palabra era usada por los actores de las representaciones teatrales griegas. Un actor recibía una palabra o indicación de parte de un apuntador sobre lo que tenía que decir en su representación y él la decía. Era simplemente actuar, hacer teatro. Decir que alguien es hipócrita en asuntos religiosos significa que está fingiendo, que es un farsante. Es el que pronuncia sin sinceridad. Por ejemplo, frases de alabanza como aleluya, gloria al Señor. Cuando la persona sabe que no está bien con Dios, que no tiene una vida limpia, recta, que no tiene una moral correcta, que no es realmente una persona temerosa de los principios de Dios, y está utilizando palabras como estas: aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Esas son frases de cajón, esas son frases sin sentido, esas son frases que no llegan a Dios y que no edifican a ninguna persona, ni siquiera a quien las está pronunciando. Por lo tanto,
La frase "el hipócrita con la boca daña a su prójimo" advierte que el hipócrita finge ser su amigo, pero que cuando usted le dé la espalda, le herirá por detrás, en un intento por ocultar el pecado que tiene en su propia vida. ¿No le recuerda esta actitud a alguien del Antiguo Testamento? A nosotros recuerda a la mujer de Potifar y la forma en que calumnió a José. Presentó acusaciones falsas contra José porque no lo pudo seducir y de esa manera trató de ocultar su propio pecado. Ella era la parte culpable, pero se ocultó acusando a José. ¿Quién creería la versión de un esclavo ante la versión de la esposa de un oficial de Faraón? José no necesitó ni siquiera abrir su boca porque no tuvo la ocasión de defenderse a sí mismo. Desgraciadamente hay en algunos círculos personas hipócritas que calumnian a otros para protegerse a sí mismos, porque generalmente están ocultando algo en sus propias vidas, y el tiempo nos ha confirmado que esta es una estimación correcta de ese tipo de actitudes, y este proverbio que acabamos de leer se refiere a este tipo de hipocresía. Ahora en el versículo 10 hasta el 11, recuerde que estamos en el capítulo 11 de Proverbios. Con el bien de los justos se alegra la ciudad, pero cuando los malvados perecen se hace fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad es engrandecida, pero por la boca de los malvados es trastornada. Junto a estos proverbios podemos colocar los nombres de David y Saúl, porque cuando David fue rey de Israel, Jerusalén llegó a ser una gran ciudad, pero cuando murió el rey Saúl, no hubo mucho luto por él en la ciudad. Ahora veamos el versículo 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, pero el hombre prudente calla. Para mí, David también es un ejemplo de este proverbio. ¿Ha pensado usted alguna vez en la influencia de la vida de David que tuvo sobre su hijo Salomón? Aun cuando David había cometido un pecado con la madre de Salomón, Betsabé, la vida de David fue buena. Se arrepintió, Dios lo perdonó, enderezó su camino. Esa fue la única mancha en la vida de David. Recordemos que cuando David estaba huyendo de la ciudad, cuando se había rebelado contra él su hijo Absalón y también Simei, que era de la familia de Saúl, maldijo a David. Joab, capitán del ejército de David, quería ajusticiarlo en ese mismo lugar, pero David le dijo que no lo hiciera, porque Simei, al maldecirle, estaba hablando en su propio corazón, porque ese era el juicio de Dios para él. En esa ocasión, como dice el proverbio, David fue el hombre prudente que cayó. En el transcurso de la vida de relación con otras personas, uno descubre a veces que hay gente que lo está criticando a uno, y lo mejor es mantenerse callado. El Señor es quien toma a su cargo estos asuntos, así como se ocupó de esa situación que afrontó al rey David. Es decir, si nosotros somos inocentes, si nosotros sabemos que todo comentario, todo chisme, toda cosa que se está levantando contra nosotros no carece de veracidad, no tenemos necesidad de dar explicaciones ni de defendernos. Nosotros sabemos que hay alguien que nos defiende y ese es el Señor. Hay hermosos principios en este libro, muy adecuados para que los jóvenes los examinen. En muchos lugares parece haber hoy un despertar espiritual entre los jóvenes. Nos agradaría verles estudiar el libro de los Proverbios, acercarlos a Cristo porque Él es el que dirige la escuela de la sabiduría, porque Dios ha hecho a Cristo nuestra sabiduría. Así que animo a mis jóvenes universitarios que están en diferentes lugares, en diferentes claustros universitarios de este país o del mundo. Ustedes que conocen al Señor y tienen el temor de Dios en sus corazones, no se avergüencen, no dejen la palabra del Señor a un lado, no dejen llenar su mente simplemente de ciencia y de humanismo. No permitan que ninguna de estas cosas se depositen en su corazón. En algo que yo denomino como mis saberes, yo tengo claro tres cosas: lo que yo sé, lo que yo pienso y lo que yo creo. En otra reflexión les hablaré acerca de este tema. Bueno amigos, tiempo para que oremos en el día de hoy. Señor, muchas gracias. Una vez más Salomón nos está edificando a través de los proverbios y nuestras vidas son edificadas y fortalecidas. Permite que cada día este consejo llegue a nuestra mente y a nuestro corazón y podamos zonas diferentes. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pasó nuestra cita diaria. Momentos de reflexión. Si este tema y la oración han sido de bendición, compártalo con sus contactos para que ellos también sean edificados.